Buenas tardes, les saluda una vez más su amigo Javier García Vega desde el planetario Yocol Cap de Chetumal, esperando que todos se encuentren bien ahí en casita en compañía de sus seres queridos. El día de hoy vamos a ver en nuestras clases de física, en nuestras asesorías, las características de las ondas mecánicas. La asesoría pasada hablamos de ondas mecánicas, ¿ok? Hoy vamos a ver sus características. Empecemos. Mediante un análisis de las ondas mecánicas transversales, como las que se producen en el agua y otros medios, podemos encontrar ciertas características que las forman. Son una serie de crestas y valles, como podemos observar en esta figura. Ahorita la vamos a analizar, ¿ok? Para que aprendamos cuáles son estas características. Tenemos la letra griega lambda. Aquí, entre cresta y cresta, esta longitud, esto se llama longitud de onda y es denotada por la letra griega lambda, ¿ok? Aquí podemos ver que estos puntos de aquí, el punto más alto se llaman crestas y el punto más bajo se llama valle, ok. Entre dos crestas o dos valles, esta longitud, esta distancia lineal se llama longitud de onda. Bien, ahora N va a ser el nodo, ok, es donde la onda cruza en su punto de equilibrio o punto nulo, ok, podremos decir donde vale cero la onda. Bien, tenemos también, como dijimos, denotado por C, la cresta, que es el punto más alto de la onda, y denotado por V mayúscula, el valle, que es el punto más bajo que toma. Bien, tenemos también la amplitud de la onda, denotada por la letra A mayúscula, que viene desde el punto de equilibrio o cero hasta el punto más alto o la cresta. Esta es la amplitud de la onda. Bien, ahora tenemos también esta T mayúscula que se le llama periodo, que es el tiempo en el que se produce una onda o el tiempo que se necesita para realizar una vibración, ok. Tenemos aquí una onda completa, podemos agarrar de este punto a esta, y el periodo o T mayúscula es todo este tiempo que se lleva en dar una vibración completa o producirse una onda. Bien, y tenemos la frecuencia denotada por una F minúscula, que es el número de ondas que se van a producir por segundo. Si vemos aquí en la fórmula, dice que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿ok? Es 1 sobre el periodo, siendo el periodo una vez más el tiempo en el que se va a producir la onda, ¿ok? O el tiempo en el que se requiere llevar una vibración. Entonces lo podemos ver como ciclos sobre segundo, un ciclo sobre segundo, en este caso es frecuencia, o vibraciones sobre segundo. Bien, ciclos sobre segundos o vibraciones sobre segundo, y vamos a encontrarlo 1 sobre ds, que son sus unidades, y este 1 sobre s la vamos a encontrar con el nombre de hertz, ok, 60 hertz, 50 hertz, esas son las unidades de la frecuencia, 1 sobre s. Bien, el periodo, sus unidades son en segundos. Bien, entonces con eso podemos ver, ok, nodos, el punto de equilibrio cero de la onda, crestas, el punto más alto, valles, el punto más bajo. Longitud de onda es la distancia lineal entre dos crestas consecutivas o dos valles, ok. La amplitud de la onda, la distancia entre el punto de equilibrio cero y la cresta de la onda, ok, esa es la amplitud de onda. Y tenemos el periodo es el tiempo en el que ocurre una onda completa o una vibración completa. Bien, y la frecuencia son cuántas ondas por segundo van a tener, y nos debemos de acordar siempre que la frecuencia es el inverso del periodo.
Bien, ahorita vamos a pasar a unos ejercicios después de que veamos ciertas características más. Ahora, la frecuencia de una onda no se va a alterar cuando se transmite de un medio a otro. No obstante, no así la longitud de la onda y la velocidad de su propagación. ¿Okay? Vean, vamos a ver que la velocidad de la onda, denotada por esta letra B minúscula, es la relación entre su longitud, como dijimos, y el periodo. Tenemos esta fórmula. La velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda entre el periodo. Sabiendo que el periodo es el inverso de la frecuencia, la podemos encontrar en términos de la frecuencia, la velocidad, que va a ser velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Okay? Y en la figura se muestra un pulso transversal de una cuerda. La elasticidad de la cuerda se va a medir con la tensión F, que es una fuerza, ¿ok? Y la inercia, en este caso la letra griega mu, para denotar la inercia de las partículas individuales, se va a determinar con la masa por la unidad de longitud de la cuerda. Aquí tenemos la inercia de las partículas individuales es igual a la masa entre la longitud de la cuerda. Bien, ahora la velocidad del pulso, de un pulso transversal de la cuerda, es velocidad de un pulso transversal es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la inercia de las partículas individuales, que es igual a, es lo mismo, raíz cuadrada de la tensión por longitud de la cuerda entre la masa de la cuerda. Acuérdense que mu, que era, mu es masa entre longitud. ¿Ok? Una vez más, donde V es velocidad de una onda transversal de una cuerda, la vamos a encontrar en metros sobre segundo, son sus unidades. F es la fuerza o tensión de la cuerda a la que se encuentre. Esta está en newtons. ¿Ok? Y mu es la densidad lineal, que está en kilogramos entre metros. Una vez más, masa entre longitud. M, masa de la cuerda, kilogramos. Y L, longitud de la cuerda en metros. Bien. Ahora, de manera general, la velocidad de una onda va a depender del medio en el que se propague. Para una cuerda como la que mostramos en la figura anterior, podremos observar que mientras más gruesa sea, con mayor masa por unidad de longitud, su velocidad será menor. Es inversamente proporcional. Además, esta longitud también va a depender de la tensión, como ya vimos, a la que se encuentre, ya que cuanto más tensa esté, más rápida será su propagación. Nos podemos dar cuenta aquí de la misma fórmula, ¿ok? Es inversamente proporcional a la masa. Mientras más gruesa es más lenta, e inversamente proporcional a la fuerza, ¿ok? Mientras más fuerza, va a ser más rápida su propagación. Esto significa este texto. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo para que terminemos de entender todo el concepto, algo muy sencillo. Una vez más, esta parte es entendimiento del concepto y luego aplicar los ejercicios ya en la práctica. Terminamos de entender, es muy sencillo. Dice así: una onda transversal se mueve a lo largo de una cuerda con una frecuencia de 15 Hz y una longitud de 2.4 metros de largo. Determina la velocidad de la onda. Vamos con orden. Primero tenemos los datos. ¿Qué nos dan? La frecuencia es 15 Hz. La frecuencia es los ciclos por segundo a los que se está moviendo la onda. Acordémonos. Y la longitud de la onda, en este caso, es de 2.4 metros. ¿Ok?
Ahora nos piden determinar la velocidad. ¿Qué fórmula va de la onda? La velocidad de la onda dijimos que es velocidad de la onda de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. En este caso nos está dando la frecuencia y simplemente es una sustitución. Tenemos que la velocidad va a ser igual a lambda por f, longitud de onda por frecuencia, y esto es igual a 2.4 metros, la longitud de onda por la frecuencia, que es 15 Hz, y Hz sabemos que es 1 sobre segundo, ¿ok? Entonces si vemos, nos damos cuenta, la multiplicación 2.4 por 15 es igual a 36 metros por 1 metros sobre segundo, y aquí tenemos el resultado. Podemos corroborar con sus unidades mediante un análisis dimensional que es correcto, ¿ok? La sustitución. Y pasemos a otro ejemplo. Dice así: una barra que se mueve arriba y abajo a una distancia de 0.50 centímetros genera en un extremo de una cuerda larga horizontal una onda sinusoidal transversal. El movimiento es continuo y se repite 120 veces cada segundo. Si la cuerda tiene una densidad lineal de 0.25 kilogramos entre metro y se mantiene bajo una tensión de 95 newtons, determinar la velocidad, la amplitud, la frecuencia y longitud del movimiento ondulatorio. Ese está más interesante. Tenemos los datos, nos dan una distancia, a una distancia de 50 centímetros, nos dan el número de ondas, son 120, el tiempo en que esto ocurre, 1 segundo, nos dan la densidad lineal de la cuerda, que es 0.25 kilogramos por metro, nos dan la tensión a la que se encuentra la cuerda, que es 95 newtons, nos piden encontrar la velocidad de la onda, la amplitud de la onda, la frecuencia de la onda y la longitud de onda. ¿Qué fórmulas necesitamos? Ok, para encontrar la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, ok, pero la velocidad también es la raíz cuadrada de, en una cuerda, de la fuerza de tensión entre la inercia de las partículas, ok, y esto es igual a la raíz cuadrada de la tensión por la longitud entre la masa. Y la fórmula para la frecuencia, sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, y esto es igual al número de ondas sobre el tiempo que esto ocurre, ok. Entonces ya con esto, primero en el desarrollo encontramos a la frecuencia, tenemos 120, el número de ondas, ok, que hay sobre el tiempo que transcurre, que es el periodo, es 1 segundo, entonces dándonos una frecuencia de 120 Hz, ok. Encontramos la velocidad, raíz cuadrada de la tensión entre la inercia de las partículas, que va a ser igual a raíz cuadrada de 25 newtons entre 0.25 kilogramos sobre metro, dándonos una velocidad de 19.49 metros sobre segundo. Y tenemos la amplitud. En este caso, si se dan cuenta, en el ejercicio que dice una barra que se mueve arriba y abajo a una distancia de 0.50 centímetros, se está moviendo de arriba a abajo, quiere decir que está moviéndose de cresta a valle, si lo vemos en la onda, en la figura de la onda. Por eso en este punto tenemos que la amplitud va a ser la distancia esa de 0.50 centímetros dividido entre 2. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque hay un punto de equilibrio. Puede regresar a la diapositiva de la figura donde está la imagen, la figura de las ondas, y ahí puede observarse esto. Entonces simplemente es 0.50 centímetros entre 2.
y este es igual a 0.25 centímetros la amplitud de la onda, que es lo mismo en notación científica, 2.5 por 10 a la menos 3 metros. Bien, y por último, la longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia. Ok, lo podemos despejándola de esta fórmula. Bien, entonces ya encontramos la velocidad de propagación, que son 19.49 metros sobre segundo, sobre la frecuencia, que son 120 Hz, sabiendo que el hertz la unidad del hertz es 1 sobre segundo. Se hacen las cancelaciones, ok, se hacen las cancelaciones de los segundos, quedándonos 0.1624 metros, o lo que es igual a 16.24 centímetros. Bien, entonces nada más es entender conceptos y luego aplicarlo en las fórmulas, hacer despejes, ok, más que nada traducir lo que nos están dando en palabras a nuestras fórmulas y ya aplicar. Es muy sencillo. Bueno, y con esto se termina la asesoría de hoy, que fueron las características de las ondas mecánicas. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar con más temas muy interesantes de física. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Y pues dicho esto, me despido de ustedes una vez más. Javier García Vega, desde el planetario Yocolcap de Chetumal, y hasta pronto. Juntos saldremos adelante.